El ciclo celular debe estar finamente regulado para que funcione correctamente y ha de recibir información tanto de lo que ocurre dentro de la célula como fuera de la célula. Los primeros experimentos se utilizaron heterocariontes, que es fundir dos células distintas que estaban en distintas fases, para de esa manera ver qué pasaba. Bueno, primero se ciclaban las células para que todas partiesen del mismo momento. Hay varias técnicas para hacer esto, pero la cuestión es que se vieron cosas muy interesantes. Cuando tú juntabas una célula en fase S con una célula en fase G1, se veía que la célula en fase G1 inmediatamente entraba en fase S. Así que debía de haber algún activador de la fase S que se eliminaba al final de la fase S. Si tú mezclabas una célula en fase S con una célula en fase G2, pues ocurrían dos cosas interesantes, que la célula en fase G2 no entraba en fase S, luego hay algo que bloquea que se vuelva a duplicar el ADN una vez se ha duplicado en el ciclo. El genoma solo se puede duplicar una vez en el ciclo. Mientras que luego, por otro lado, otra cosa interesante que ocurría es que la célula en fase G2 se esperaba a que la célula en fase S pasase a fase G2 para entonces continuar el proceso. Debe de haber alguna señal también que retrasa el que ocurra la mitosis hasta que se finalice la replicación. Esto se veía también cuando juntábamos una célula en fase G1 con una célula en fase G2. La célula en fase G2 esperaba, la célula en fase G1 continuaba su marcha, entraba en fase S, pasaba en fase G2 antes de que se pudiera continuar. Más visualmente interesante, si cabe, era que ocurría cuando juntábamos una célula en mitosis con cualquier célula que estuviese en otra fase. Incluso, ¿qué pasaba si extraíamos citoplasma de una célula en mitosis y se lo inyectábamos a una célula en otra fase? Inmediatamente ese núcleo entraba también en mitosis y empezaba a condensar sus cromosomas, mejor o peor según en la fase en la que estuviese. De aquí salió la conclusión de que debía existir un factor soluble en el citoplasma que promovía la mitosis, y de ahí es de donde sale el nombre de factor promotor de la mitosis, que fue lo primero que se estudió utilizando oocitos de Xenopus. Esto nos lleva a que el ciclo de estos datos y los experimentos que se hicieron posteriormente, lo que se dio es que el ciclo celular tenía que ser algo como un reloj. Tenía que ser como un temporizador, de manera que los eventos ocurriesen uno detrás de otro, de modo secuencial. Ese tiempo tenía que estar medido por algo, como la arena de un reloj o como un reloj de arena que fuese midiendo el paso del tiempo para que uno de los pasos no se acortase demasiado. Cada fase debía ocurrir una sola vez por ciclo. Cualquier evento que se comience se tiene que acabar, eso es muy importante. Hay varios puntos en el ciclo celular que son puntos definitivos. Una vez los empiezas, si no has hecho bien las cosas, es el final para la célula. Es como saltar de un edificio a otro. O saltas y llegas al otro lado o te quedas a mitad y te caes. Así que conviene muy bien pensárselo antes de saltar. Hay puntos de control, 3 puntos de control muy importantes, que hasta que la célula no está totalmente segura de que puede seguir adelante, se queda esperando en la fase anterior. Obviamente esto tiene que adaptarse a los cambios ambientales tanto de dentro como de fuera de la célula, y cada fase, digamos, es regulable de este modo. Se puede alargar una fase G1 pues si las condiciones de crecimiento son insuficientes. Estos puntos de control que os comentaba son puntos irreversibles, y al ser irreversibles pues básicamente lo que van a hacer es evitar que la célula pueda volver hacia atrás. Hay señales negativas que si no se eliminan bloquean la entrada en estos puntos de control. De esa manera pues se impide que ocurran cosas dañinas para la célula. Por ejemplo, antes de entrar en la fase S hay que tener claro si todo está bien. Por ejemplo, que no haya errores en el ADN, el crecimiento ha sido suficiente u otras cosas. Antes de entrar en mitosis hay que asegurarse de que todo el ADN esté replicado. ¿Es el momento de entrar en mitosis o no? Pues hay varios tipos de señalización para esto. Y otro momento muy crucial es al final de la metafase. Ese
punto es clave. Si no están bien ordenados los cromosomas, cada célula hija va a recibir una dotación cromosómica errónea, lo cual sería un desastre. Pues hay un mecanismo para asegurarse de que todo esté correcto antes de dar el paso definitivo, separar los cromosomas y partir las células en dos. Las proteínas que hacen como de reloj de arena, porque son proteínas y que van midiendo el paso del tiempo en el ciclo celular, se denominan ciclinas. Ahora hablaremos un poco más de ellas. En la fase G1, nada más dividirse las células, ya empiezan a formarse los centros de replicación para duplicar el ADN. Pero todavía no se pueden utilizar, simplemente es una fase, una condición previa para poder duplicar el ADN. Mientras va transcurriendo la fase G1 y la célula va creciendo, va pasando el tiempo, va aumentando la ciclina que controle la fase G1. Esto varía de unos organismos a otros, pero hay una o varias ciclinas que se acumulan durante esta fase. Estas ciclinas hacen varias cosas. Una de sus funciones es activar la síntesis de la ciclina de la fase S, es decir, activar la siguiente fase. Pero curiosamente también activa la síntesis del inhibidor de la ciclina de la fase S. Es decir, lo que está haciendo es construir la ciclina de la fase S bloqueada. Y no va a poder funcionar hasta que no se den las condiciones favorables. Cuando éstas se den, se va a destruir el inhibidor de la ciclina de la fase S. Este paso es irreversible. Este inhibidor se le van a unir ubiquitinas y va a ser destruido en un proteasoma. Eso es una manera de quemar las naves y de hacer que el paso sea totalmente irreversible. Una vez empieza la fase S, pues la célula ya ha decidido que no hay errores en el ADN y hay que continuarla hasta el final. Finalmente, cuando ya se ha concluido de sintetizar todo el ADN y entramos en fase G2, va a ir aumentando la cantidad de la ciclina de la mitosis, y cuando ésta alcanza un cierto nivel y se le quiten los mecanismos que controlan su bloqueo y la célula decida que ha llegado el momento de entrar en mitosis, pues entraríamos en la condensación de los cromosomas y la disolución de la membrana nuclear, y la célula llegaría hasta la metafase. En la metafase la célula se queda parada durante bastante tiempo y de nuevo ahí hay un mecanismo especial que cuando todos los cromosomas estén colocados en su sitio va a degradar una proteína que se denomina securina, que a su vez va a llevar a que se corten los cromosomas, se separen uno de otro y vayan cada uno por su lado. De nuevo es un paso irreversible donde hay destrucción de las proteínas que lo bloqueaban por proteasomas. Y el último paso se encuentra al final de la mitosis. Hay que comprobar que los cromosomas han ido cada uno a sus lados y cada uno está independiente para poder concluir los eventos y poder separar la célula. Y en ese paso de nuevo se destruyen las ciclinas de la mitosis, todas ellas utilizando de nuevo proteasomas. Y la célula volvería a entrar en fase G1 y volveríamos a comenzar el ciclo, si consideramos este punto como punto de inicio. Podemos ver pues que las ciclinas van aumentando con el tiempo, que hay básicamente unas ciclinas de la fase G1, de la fase S y de la mitosis. Es un poco más complejo que esto en realidad, también depende un poco del organismo. Y vemos que hay 3 puntos irreversibles donde se asegura la irreversibilidad y que el ciclo no pueda ir en ambas direcciones, solo en una, mediante destrucción utilizando proteasomas. Al comienzo de la fase S, en la metafase y al final de la mitosis. Las ciclinas miden el tiempo, por así decirlo, o miden en qué momento está la célula, pero por otro lado necesitan de ayuda para realizar su función para cambiar las células. Eso lo hacen unas quinasas que se llaman quinasas dependientes de ciclina, o CDKs. Y al principio fue un poco confuso. Por ejemplo, cuando se buscaba el factor promotor de la mitosis, ese factor promotor de la mitosis, y se encontraban las ciclinas, no resultaban ser las ciclinas. Y no se destruía todo exactamente igual, porque el factor promotor de la mitosis realmente era el conjunto de la ciclina de la fase M y de su
quinasa dependiente de ciclina, de su CDK. En realidad, la ciclina lo que hace de algún modo es activar las CDKs y es cuando están en conjunto cuando tiene la capacidad de fosforilar cosas y de provocar esos cambios. Se han estudiado las ciclinas y las CDKs en distintos organismos y bueno, en organismos muy sencillos como Saccharomyces pombe o Saccharomyces cerevisiae, podemos ver que solo hay una CDK para todo. Y realmente lo que hay es distintas ciclinas según la fase. En los vertebrados, que nos interesan un poco más, el panorama es bastante complejo y en realidad hay varias ciclinas y varias CDK en cada fase, pero bueno, en resumen es más o menos lo que os había contado. Por ejemplo, en fase G1 pues tendríamos CDK 4 y 6 y la ciclina D, en la fase S tendríamos CDK 2 y la ciclina E, y en la fase M tendríamos CDK 1 y ciclina B. Estos conjuntos sería el factor promotor de la mitosis que fue descrito en los primeros experimentos. Es muy interesante porque normalmente las CDKs no se destruyen, ya que no es necesario su destrucción para que no estén activos, ya que esta activación depende de las ciclinas. Así que normalmente lo que se destruye al final de cada fase son las ciclinas y no los CDKs. Esto también confundió un poco al principio a la hora de hacer el estudio. Esta regulación ocurre mediante fosforilaciones. Estas proteínas se pueden fosforilar entre ellas y además pueden recibir la ayuda de otras proteínas que las fosforilan y a su vez puede haber proteínas que las inactivan. Este esquema general, pues vemos aquí habría solo una CDK, como la misma CDK es compartida por varias ciclinas, una ciclina de la fase S, una ciclina de la mitosis. En este modelo de aquí, este sería por ejemplo el modelo más sencillo, Saccharomyces pombe. Pero lo que realmente cambia la actividad de las ciclinas, como os decía, es su fosforilación. Por ejemplo, las CDKs suelen estar activas cuando tienen un grupo fosforilado, pero se inactivan cuando tienen dos grupos fosforilados. Hay proteínas que se unen al complejo ciclina-CDK y que pueden regular la fosforilación y desfosforilación y de esa manera controlar si se va a activar ese factor o no se va a activar. Es decir, si el ciclo progresa o no progresa. Controlando estas quinasas y estas fosfatasas es como los factores ambientales pueden influir el reloj. El reloj sería la formación de estos complejos, mientras que estos serían los mecanismos para regularlos. Luego con algún ejemplo lo vemos mejor. En algunos casos hay proteínas que se unen y las inactivan, como la proteína que inactiva el factor promotor o el factor que activa la fase S. Esa proteína se uniría y bloquearía la actuación de estos complejos de ciclina CDK y solo cuando ese factor se eliminase por ubiquitinización y se destruyesen los proteasomas podría continuar el ciclo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se destruirían estas proteínas. Al unirse las distintas ubiquitinas, esto es un marcador para poder ser destruido en proteasomas. Los proteasomas cogerían esta proteína, la desplegarían y la romperían en pedazos. Ya no bloquearía las ciclinas y podría progresar el ciclo. Algo parecido ocurre en los otros puntos de control que hay durante la mitosis. Ahí hay un factor especial que se denomina APC o ciclosoma, que al final nos lleva a algo parecido, a una ubiquitinización de las ciclinas en estos casos y a una destrucción de los factores. Este es un esquema más realista del control del ciclo celular en un organismo parecido a nosotros. Como podemos ver, tenemos unas ciclinas y unas CDKs controlando cada fase, pero luego tenemos aquí en rojo factores que pueden bloquearlos o factores, los que están en negro, que pueden activarlos. Como veréis, en muchos casos es un control doble. Por ejemplo, vamos a empezar por la fase G1. En la fase G1 lo que tenemos es un punto que controla si el ADN está dañado. Si el ADN está dañado, estas quinasas se activarán,
luego pasará a P53, P21 y esto bloquea esta ciclina. Si tenemos que entrar en fase S, aquí teníamos otras ciclinas que tenían que ser reguladas para que funcionasen. De nuevo tenemos un punto de control del ADN similar, pero que tiene dos factores. Por un lado hay uno que lo activa, por otro hay otro que lo inhibe, pero si os fijáis el inhibidor también inhibe el factor que activa. Algo parecido seguiría ocurriendo durante la fase S. Al inicio de la fase M, de la mitosis, de nuevo controlaríamos que el ADN no esté dañado. Este paso, como veis, siempre es igual y implica la proteína P53. No es extraño que la proteína P53 se haya implicado en muchos casos de sus mutaciones, pues producen un aumento en la frecuencia de cáncer en la persona que lo tiene. Es lógico porque las células se dividirían en condiciones en las que no debe hacerlo cuando todavía hay ADN dañado y por lo tanto sus células tenderían a acumular mutaciones. Pero también hay otro control negativo, que es si queda ADN sin replicar. Este es el factor que impedía que una célula entrase en mitosis antes de que se haya duplicado todo el ADN. Cuando el ADN se duplica, se quedan las dos cadenas hermanas y eso puede ser reconocido por la célula. Y aquí, en la metafase, lo que tenemos es un control de que todos los microtúbulos se han unido a los centrosomas y no queda ningún punto libre. Es un control distinto. Y aquí, al final de la mitosis, el control negativo que tenemos es que todos los cromosomas se hayan segregado correctamente. Cada uno se haya ido al lado que toque. Eso tiene que ver con unas proteínas que se secretan en los nucleolos o en la zona de los nucleolos y demás. ¿De acuerdo? Así que como veis no solo tenemos los temporizadores que hacen de reloj de las ciclinas y los CDKs, sino que luego distintos factores ambientales, seguramente muchos más de los que hay en el esquema. En el esquema son los que estaban estudiados en esos momentos y los más importantes, que controlan que el ciclo pueda progresar o no. Y esto solo factores de dentro de la célula. A veces hay factores externos que también hay que tener en cuenta. Haciendo un resumen, para controlar la progresión del ciclo, a nivel de la interfase tenemos el ADN dañado no se debe replicar, es obvio. Mientras haya zonas del ADN que se reconozcan como que están dañadas y éstas no se reparen, hay mecanismos para ellos, no comenzará la fase S. Otro detalle importante, solo hay que duplicar el ADN una vez por ciclo, de alguna manera se tiene que evitar. Como os comento, cuando el ADN se duplica, la célula sabe que realmente no es una célula tetraploide, sino que es una célula diploide que está en fase G2, porque las dos cromátidas, dos cromosomas hermanos, copias idénticas, permanecen unidos. Si se separaran, de hecho, la célula perdería la noción y se convertiría en una célula que no sería diploide sino tetraploide. Esos tipos de células, por cierto, existen, pero no es lo normal ni de lo que estamos acostumbrados a hablar. Esa célula se convertiría ya siempre como tetraploide y si se tuviera que dividir, pues lo que daría es volvería a entrar en fase S y daría dos células tetraploides. Pero eso, digamos, significaría que la célula se ha salido del ciclo de alguna manera. Y son cosas raras. Desde luego en organismos unicelulares no llevaría a nada. Y finalmente, la mitosis no debe comenzar hasta finalizar la replicación. Creo que es obvio por qué no. Durante la mitosis, en cambio, ya el ADN está empaquetado, ya no hay que preocuparse por él, pero hay que preocuparse por otras cosas. Primero, no deben quedar centrómeros sin ocupar, porque si hiciéramos eso, no podríamos enviar un cromosoma a cada lado, sino que uno se quedaría con los dos y sería un desastre. La fase M no puede continuar hasta que no se segreguen los cromosomas. Hasta que después de la anafase no se haya ido cada uno a un lado, no podemos separar. Estos son los dos pasos concretos. Uno en medio de la metafase, al final de la metafase si queréis, pero en medio de la mitosis, y otra al final de la mitosis. Ambos pasos conllevan destrucción de proteínas. Ya veremos cuando hablemos de la mitosis esto con un poco más de detalle.